Buen día, me llamo Zoraida Ávila, estudio Administración mención Ciencias Comerciales y hoy voy a exponer sobre el método y la investigación científica. El método científico son pasos que se llevan a cabo de manera ordenada y sistemática con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos. Ha caracterizado a la ciencia por basarse en el empirismo, medición y estar sujeto a la razón. Repite resultados y corrobora por revisión por pares. La revisión por pares es la evaluación del trabajo que se realiza por una o más personas que tengan competencias similares a las de los productores del trabajo. Elementos que constituyen el método científico. Observación. Es el inicio, incluye también examinar el fenómeno. En esta primera fase se utilizan los instrumentos de medición necesarios. Gracias a ellos se puede obtener los datos. Planteamiento del problema. Una vez recogidos los datos y la información a través de la observación, el investigador formula una pregunta. Se plantea el problema que quiere resolver con la investigación. Formulación de las hipótesis. Consiste en dar una o varias respuestas posibles al problema que se ha planteado anteriormente. Estas respuestas son suposiciones que hace el investigador. Posteriormente son aceptadas o rechazadas. Experimentación. Se realizan experimentos que permitan demostrar las hipótesis planteadas, si son verdaderas o falsas. Estos experimentos, al repetirlos por otras personas, se deben obtener los mismos resultados. Análisis de los datos. Se recogen todos los datos y la información que se obtenga de la experimentación, elaborando gráficos, cuadros, resúmenes y cualquier otro tipo de elemento que sirva para visualizar y analizar. Conclusiones. Se establecen según los resultados analizados. Si los resultados confirman las hipótesis planteadas al principio, se pueden formular leyes o teorías. Por el contrario, si los resultados rechazan las hipótesis, hay que revisar el experimento y formular nuevas hipótesis. Paradigmas de la investigación científica. Existen dos enfoques metodológicos, uno cuantitativo y otro cualitativo, en donde el cuantitativo busca hechos y causas de los fenómenos sociales, prestando escasa atención a los aspectos subjetivos de los individuos, pero su medición es constante y controlada. El cualitativo se interesa en comprender las conductas humanas, observa de manera natural y sin control. De estos dos ámbitos surgen los paradigmas. El paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, sistemático, gerencial y científico-tecnológico. Aparece en el siglo XIX y principios del XX, basándose en la teoría positivista del conocimiento. Se adoptó como modelo de investigación en las ciencias físicas y naturales. Se aplicó al campo social y más tarde al educativo. Paradigma interpretativo. Se considera como interpretativo simbólico, cualitativo, naturalista, humanista, fenomenológico y antropológico. Sus impulsores surgen de la escuela alemana y se considera a Husserl su fundador. Conforman la realidad de hechos observables y externos por significados e interpretaciones elaboradas del propio sujeto. Paradigma crítico o sociocrítico. Se concibe como comprometido, naturalista y ecológico. Tiene una visión holística y dialéctica de la realidad educativa. La educación no es aséptica ni neutral y en ella influyen las condiciones ideológicas, económicas y culturales que la rodean, influenciándola de modo positivo y negativo. Métodos de la investigación científica. Están los métodos empíricos y los métodos lógicos. Acá mencionaré primero los métodos empíricos. El hecho. Es un fragmento de la realidad objetiva que puede captarse con los instrumentos materiales y teóricos. El hecho es el fundamento de la teoría, porque a partir de él se construye una explicación del mismo. Dicha explicación ha de contrastarse continuamente con los hechos para ratificar su veracidad o falsedad. La observación es el primer procedimiento de carácter empírico, en el cual pueden distinguirse el objeto de la observación, el sujeto de la observación, los medios para la observación, las condiciones de la observación, el sistema de conocimientos a partir del cual
Se formula la finalidad de la observación y se interpretan los resultados de esta. La medición consiste en elaborar y registrar minuciosamente lo que sea relevante en el objeto de estudio seleccionado y de acuerdo con la teoría. Los registros obtenidos de la medición son datos que se pueden aplicar utilizando operaciones lógico-matemáticas, pueden estar en la escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La información así obtenida puede ser de carácter cualitativo y cuantitativo. Estas escalas mencionadas son las variables. Por ejemplo, la nominal puede ser el género, ya que no se cuantifica ni se puede ordenar de mayor a menor o viceversa. En la ordinal, por ejemplo, están los niveles de educación, los cuales sí podemos ordenarlos. Son cualitativas, ya que no son cuantificables. La de intervalo es una variable cuantitativa para medir magnitudes o distancias entre números. Por ejemplo, la temperatura. La escala de la razón es cuantitativa también, donde el 0 es absoluto. No hay valores negativos. Por ejemplo, está la estatura y el peso. El experimento. Procedimiento que manipula variables en condiciones especiales y permite observar el comportamiento de algunas, logrando descubrir la esencia del objeto de estudio. Sus finalidades son diversas. Una de ellas puede ser comprobar una determinada hipótesis. Ahora vamos con los métodos lógicos. Son todos aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en sus funciones de deducción, análisis y síntesis. Método lógico deductivo. Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble. Consiste en encontrar principios desconocidos a partir de los conocidos. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas de principios conocidos. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia. Método hipotético deductivo. Es una descripción del método científico. Tradicionalmente, a partir de los avances de Roger Bacon, se consideró que la ciencia partía de la observación de hechos y que, de esa observación repetida de fenómenos comparables, se extraían por inducción las leyes generales que gobiernan esos fenómenos. Ahora mencionaré un ejemplo del método hipotético deductivo. Primero, detectar el problema. Los astrónomos Adams y Le Verrier descubrieron en el siglo pasado que el planeta Urano no seguía la órbita prevista por las leyes de Newton. Luego se formularon una hipótesis. Pensaron que habría otro planeta en la órbita más exterior que con su atracción producía tales irregularidades. Hicieron una deducción de consecuencias observables, que si existiera tal planeta debía tener tal masa y que de día debía encontrarse en tal punto en el cielo y por lo tanto con un telescopio se debería observar. El astrónomo Galle, que disponía de un telescopio potente, halló efectivamente el planeta supuesto al que llamaron Neptuno. La hipótesis resultó confirmada por la experiencia. Método lógico inductivo. Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. En la inducción completa, la conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación. Es decir, que solo es posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio y, además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación. Ejemplo, el promedio de un salón con 25 estudiantes. Inducción incompleta. Los elementos del objeto de investigación no pueden ser enumerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto que investiga a recurrir a una muestra representativa que permita hacer generalizaciones. Por ejemplo, los gustos de música de los jóvenes venezolanos. Método lógico, la analogía. Consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre dos objetos la probabilidad de que las características restantes sean también semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre válidos. Es simplemente encontrar dos situaciones o sistemas que sean similares
o análogos. Si sabes el resultado de uno de ellos, obtienes la conclusión de que en el otro tendrás el mismo resultado. Así concluimos con esta exposición. Espero les haya gustado y muchas gracias por escucharla.